Muy buenas tardes, mis hermanos y hermanas, que Dios siga bendiciendo sus vidas y nuestras vidas. Damos gracias a Dios porque nos permite seguir estudiando su palabra, esa palabra que nos ayuda para seguir creciendo en la fe. Damos gracias a Dios y pedimos que todos en su familia esté bien, y también si alguno está un poco delicadito de salud, pues le pedimos a Dios que le dé la fortaleza. Si está delicado de salud física también, sabiendo pues que nuestro Dios nos ayuda en cualquier situación en que nos encontremos. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios con unos temas acerca de la doctrina de Cristo. Conozca la doctrina de Cristo, pero también, ¿verdad? En ella va el conocimiento que debemos de tener como hijos de Dios después de haber obedecido. ¿Cuáles son las cosas que debemos hacer y por qué es importante saberlas para poder vivir la nueva vida como Dios manda? Vamos a hacer una oración, después vamos a cantar un canto y continuaremos hablando de este estudio que se lleva a cabo cada miércoles a las 6 de la tarde. Esperando que usted esté siempre dispuesto y dispuesta para escuchar, estar listo y preparado cada vez que se dan estas clases para que usted se edifique en la palabra, que es el propósito. Vamos a orar. Gracias, bendito Padre, te damos, Señor, porque tú nos das la vida, nos das la bendición de poder estudiar tu palabra. Esa palabra que nos ayuda siempre a seguir haciendo tu voluntad. Permite que tu palabra llegue a nuestros corazones, a nuestra mente, y así podamos conocer más tu voluntad y hacerla, Padre, que es el propósito por el cual tú nos has llamado a ser hijos tuyos, Padre. Esperando, Padre, que mis hermanos y mis hermanas siempre estén con un corazón abierto para escuchar tu palabra. Que lo que hablemos siempre sea de acuerdo a tu santa voluntad. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar un canto. Ese canto que hemos decidido cantar se llama Santa Biblia. Y hay alguna razón del por qué es que elegimos este canto. Y es porque tiene que ver mucho con nuestra nueva vida y a la vez también con la clase que usted va a escuchar un momento más tarde. Vamos ahorita a cantar. Yo sé que todos quizás ya lo conocen, y se llama así y dice así: Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del divino Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora la alma da cuando en aflicción estás. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y del pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré
yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Bueno, pues sin duda es una gran verdad que nos dice este canto que tenemos en este himnario, ¿verdad? Santa Biblia, porque es la palabra de Dios hablando al hombre. Bueno, hemos estado hablando acerca de lo importante que es conocer la doctrina de Cristo. Las dos últimas clases pasadas hablaron y enseñamos lo que la Biblia dice acerca de la importancia de la unidad de la iglesia. Pero a la vez también la segunda clase hablamos de los problemas o las dificultades que puede haber en la vida de aquellos que no estamos unidos a la iglesia, y aquellos que formamos grupos, divisiones, ¿verdad? Sabemos que Dios no lo aprueba y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Esa fue la clase pasada. Hoy hablaremos de una clase más, ¿verdad? Y esto tiene que ver con la Biblia. La Biblia en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando uno nace a la vida espiritual a través del bautismo, la misma palabra de Dios nos enseña que comenzamos esta vida de una figura conocida como una criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas ya pasaron, dice la Biblia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas ya pasaron. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Es por eso que como nueva criatura, sabemos que cuando una criatura nace, va a crecer. Va a crecer. Es un proceso que lleva de tiempo, ¿ya? De tiempo, pero que en ese proceso se va conociendo, se va mirando el desarrollo, el crecimiento de esta criatura, hasta el punto de que va a llegar un momento que va a dejar de ser niño. Pero en ese proceso de crecimiento, ¿verdad?, lleva a cabo una alimentación que es la que es adecuada para su edad. Y es por eso que es importante esa aplicación a nuestra vida, de que Dios quiere que nosotros crezcamos. Y vamos a utilizar dos palabras importantes que son aplicadas a la fe, con dos elementos conocidos, necesarios en el crecimiento de una persona, indispensables. Y eso es el alimento y el agua. El agua. Dice la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículos 2
desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Si es que te habéis gustado la benignidad, o sea, la bondad de Dios mostrada hacia ti y hacia mí, aún siendo pecadores. Romanos 5, versículo 8. Nos dice aquí el apóstol Pedro la importancia de saber cuál es la leche espiritual que no es adulterada. Es decir, el apóstol Pedro quiere que nosotros aprendamos en esta nueva vida a conocer la leche espiritual, porque nuestra vida está iniciando como una criatura. Una criatura. Y una criatura cuando tiene hambre, ¿verdad? Cuando tiene hambre, busca de una manera desesperada y reacciona de una manera que conocemos porque tiene hambre. Hambre. Y desea satisfacer su necesidad con la leche, con el alimento líquido que necesita y que puede digerir de acuerdo a su edad. Es por eso que hemos estado hablando, hermanos y hermanas y amigos que nos escuchas, es por eso que hemos estado hablando de la importancia de conocer la doctrina de Cristo. Esa doctrina de Cristo que nos ayuda a entender y a poder diferenciar de una leche espiritual que no está adulterada, pero a la vez también nos educa para saber cuándo es una leche adulterada y de esta forma decidir y darnos a conocer la importancia de la leche no adulterada, pero también los problemas que puede ocasionar a nuestra vida cuando no hacemos la diferencia de lo que es la leche adulterada. Es por eso que Pablo dice, ¿verdad?, que la escritura es útil para corregirnos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Pero también la escritura nos enseña cómo conocer la voluntad de Dios, cómo saber si realmente la doctrina que estamos aprendiendo es la correcta. Por eso es que el apóstol Juan decía, el que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y tiene al Hijo. Pero el que no persevera, entonces, ¿verdad?, no tiene ni al Padre ni tiene al Hijo. Es la segunda carta de Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, la escritura nos va a ayudar a saber si realmente la persona que tiene fe está haciendo la voluntad de Dios. Y el texto que acabamos de leer nos dice que la voluntad de Dios está en el Hijo, porque el que conoce al Padre conoce al Hijo y el Hijo al Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ambos son uno. Entonces es importante saber que la escritura, como decía el canto que acabamos de cantar, es un libro que nos habla de Dios. Es un libro que nos habla de la voluntad de Dios. Es un libro que nos corrige cuando somos instruidos por Él para ver si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto. Y si estamos haciendo lo correcto y lo correcto o lo incorrecto,
tomar esa decisión correcta que Dios quiere para que nos preparemos para hacer su voluntad. Jesús en una ocasión dijo, escudriñar las Escrituras constantemente. Juan capítulo 5, versículos 39. Vamos a ir, por favor, a la Escritura. Juan capítulo 5, versículos 39. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Como cristianos, entonces, Jesús nos manda que estudiemos las Escrituras. Que estudiemos las Escrituras porque en ellas vamos a encontrar la vida eterna, y esta vida eterna se da a conocer a través de Jesucristo. Por eso es que es importante saber que Dios nos manda, nos dice qué es lo que tenemos que hacer cuando ya hemos nacido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Al pueblo del pasado le dijo en una ocasión, ¿verdad? Y le hicieron una pregunta: ¿qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas como creyente? Fíjese que es importante. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas ahora que eres un creyente? Ahora que eres un hijo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Bueno, ya miramos, Jesucristo dice que debemos de estudiar la Biblia. De estudiar la Biblia. Pero ¿cuándo debemos de estudiar la Biblia? Dice el libro de Deuteronomio, ¿verdad? De Deuteronomio 17, versículos 19. Dice el versículo así: y lo tendrás contigo, y lo leerás en él todos los días de tu vida, para que aprendas. Fíjese, para que aprendas. Dice Timoteo, para que seas enseñado, para que seas instruido, para que seas preparado, para que seas corregido. Yo no sé todo, pero cuando voy a la Biblia, sabiendo que yo deseo agradar a Dios y que ya he comenzado mi vida, Dios quiere que tú y yo nos preparemos. Dios quiere que tú y yo crezcamos, que dejemos en un determinado tiempo de ser niños. Niños quiere decir, ¿verdad? Somos criaturas, pero que pronto vamos a dejar de ser niños, porque nos vamos a ir preparando, vamos a ir creciendo. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a alimentar. Su palabra nos va a alimentar, y lo tendrás contigo y lo leerás todos los días de tu vida para que aprendas. ¿Qué quiere Dios que aprendamos? Número uno, que aprendamos a temer a Dios. Que aprendamos a temer a Dios. Dice el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué clase de temor a Dios debemos de tener? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor de Jehová. Algunas veces, pues, se usa la palabra temor en dos áreas, ¿verdad? Y algunas veces, la mayoría, nos vamos por lo que es el respeto a Dios, la reverencia a Dios que debemos de tener cuando somos sus hijos, por lo que Él es, nuestro Creador, nuestro Salvador, aquel que merece todo de nosotros.
la honra, el respeto, la gratitud y todo lo demás. Y es importante esto. Es importante esto. Por eso es que nos dice, cuando vayas a la casa de Dios, acércate para oír. Eso es importante. Ese es un tipo de temor de reconocimiento. Pero también nos manda un temor cuando ya sabemos lo que Dios es, poderoso. Y Él tiene el poder, no solamente para darnos la vida, sino también para quitárnosla. Él tiene poder para disciplinarnos. Él tiene poder para rechazarnos si nosotros sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos. Él conoce nuestros pensamientos. Me acuerdo de esto cuando en el libro de Hechos vemos el principio de la iglesia, que muchas personas como usted y como yo de fe prometían cosas, prometían a Dios y a la iglesia cosas. Por ejemplo, ¿verdad? Había necesidades y en ese tiempo la iglesia vendía las propiedades que tenía para darle a los pobres de acuerdo a sus necesidades. Era una ayuda recíproca que se daba a los cristianos, que se daba entre los cristianos. Pero en una ocasión una pareja prometió darle algo de la venta de la propiedad a los apóstoles para que la distribuyeran entre la iglesia, entre los necesitados. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Ya sabemos nosotros la historia, ya sabemos lo que pasó, ya sabemos de lo que hicieron, ya sabemos de lo que prometieron, pero ya sabemos también que no lo cumplieron. No lo cumplieron. Sabemos de esta pareja, Ananías y Zafira. Ellos tenían una propiedad y habían dispuesto en su corazón decirle a los apóstoles: vamos a vender esta propiedad y la vamos a dar para que la distribuyan entre los más necesitados. Pero sabemos que la mente del hombre vaga, piensa y dice cuando tiene la cantidad en sus manos: bueno, yo creo que Dios no necesita de todo. Vamos a dar una parte solamente de la venta de esta propiedad, cuando ellos mismos ya habían prometido dar todo. ¿Qué pasó? Bueno, Dios los castigó por haber mentido. Y los apóstoles, inspirados por Dios, lo sabían, porque Dios se lo revela. ¿Y qué pasó? Ambos murieron. Y esto fue notorio entre sus discípulos. Por lo tanto, vino gran temor sobre la iglesia. Es decir, no solamente sus discípulos miraron lo que pasó y sabían por qué pasó, sino que también la iglesia. Hechos capítulo 5, versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Vino gran temor. ¿Qué pide Dios entonces de ti y de mí? Que cuando prometas, tienes que cumplirlo. Tienes que cumplirlo. Entonces, cuando usted y yo nos convertimos al Señor, hicimos una promesa: serle fiel. Por eso es lo que Dios manda de nosotros, que le seamos fiel en todo. Pero para que esto pueda ser real, es necesario ir teniendo un conocimiento. El apóstol Pedro dice en la segunda
carta de Pedro. Vamos a ir, por favor, la segunda carta de Pedro, el capítulo 1. Nos dice allí el apóstol Pedro, versículo 5. Vosotros, pues, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De las Escrituras. De las Escrituras. Es importante saber que las Escrituras nos alimentan nuestra fe. En las Escrituras podemos encontrar la forma que Dios ya ha dejado establecida, el alimento que Dios ya ha dejado para que sus hijos crezcan, para que crezcamos nosotros para la salvación. Pero es necesario, como dice el texto que estamos leyendo en Deuteronomio, que es necesario que la leamos. Que la leamos, ¿cuándo? Todos los días. Todos los días. Aquellos que conocemos la palabra de Dios, aquellos que ya sabemos lo que Dios quiere y no leemos las Escrituras, estamos fallando porque no nos estamos alimentando. Y por falta de alimento puede venir en nosotros una debilidad. Debilidad porque no estamos bien alimentados. Mi hermano, mi hermana, es necesario que tú aprendas la importancia de estudiar la Escritura. Estudiarla con un propósito, como lo estamos mirando en el libro de Deuteronomio, para que aprendas a temer a Dios. Solo imagínate lo que la Biblia enseña, que nuestra vida es como la neblina, aparece y desaparece. Un día dejaremos este mundo, pero ¿para dónde iremos? La misma Biblia nos dice que un día estaremos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados por lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Y si la Biblia nos dice esto, de que somos hijos de Dios, y Dios quiere que sus hijos conozcan y hagan la voluntad del Padre, ¿qué pasa si yo descuido lo que Dios me está mandando? ¿Qué pasa si yo descuido lo que Dios mandó en Jesucristo, dándole a Él toda la autoridad? Y después Jesucristo nos dice, estudien las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna y ellas hablan de mí. Es importante entonces que para poder crecer es necesario conocer a Jesús. Es necesario conocer su vida. Es necesario saber lo que Él hizo por nosotros. Y eso solamente lo encontramos en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos da ejemplos de lo que Dios pedía del pueblo y lo que Dios tenía que hacer. Leerlo todos los días. ¿Cuál es el propósito? Para temer a Dios, para guardar su palabra y ponerlos por obra. Fíjese, para temer a Dios, guardar su palabra y ponerlos por obra. Dios nos ama, pero también nos corrige. ¿Y cómo nosotros podemos saber que Dios nos ama y Dios nos corrige? Estudiando su palabra. Porque la palabra de Dios para usted y para mí debe ser un alimento. Un alimento. Pero también debe ser una palabra que nos corrige y nos prepara. Mira lo que dijo el rey David en Salmos 42. Esto es lo mismo
que se puede aplicar ahora a nosotros como cristianos, de acuerdo a lo que dice Pedro en el Nuevo Testamento y David en el Antiguo Testamento. Miren lo que dijo David: como el ciervo brama por las corrientes de agua. Salmos 42, versículo 1. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, todos los días. Ahí dice el Salmos 42, versículo 1 al 3. Todos los días fueron lo que sale, lo que necesito para hacer la voluntad de Dios, para cuidar mi salvación, para alimentarme, para estar fuerte. Necesito pan y agua, alimentos. Jesús dijo, ¿verdad?, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículos 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Todos conocemos un río, ¿ya? ¿Qué cantidad de agua lleva? Abundante. Todos conocemos que alrededor del río, un lado del río por ambas partes, crecen plantas, árboles, y todos están verdes. Sinónimo de vida. No necesita que alguien venga y les ponga agua, porque la humedad que hay alrededor, por ese río abundante de agua que lleva, da todos los nutrientes que necesitan las plantas y estos árboles que están cerca de él para que tengan vida. Y es por eso, ¿verdad?, que, hermanos, es bien interesante lo que dice el salmista, ¿verdad?, de que usa estas dos palabras importantes, dos elementos importantes en la vida de un ser humano, pero que lo aplica a lo espiritual. El pan, el alimento, pero también el agua. El agua. Entonces, cuando uno se hace cristiano, tiene que comenzar un crecimiento, porque este crecimiento nos ayudará a tener una fe fuerte. Si no hay este crecimiento, entonces no va a tener una fe fuerte. Por eso el apóstol dice: vuestra fe, conocimiento, un conocimiento de las Escrituras, para que aprendamos a temer a Dios, dice el versículo. Pero hay algo más, Deuteronomio 10, versículo 12. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide tu Dios de ti? Deuteronomio 10, versículo 12. Y es interesante esa escritura, porque lo mismo que Dios pide de ese pueblo de Israel cuando ya había recibido las leyes en el monte Sinaí, como ahora nosotros ya hemos obedecido la ley de Dios a través del bautismo, ¿qué pide Dios de ti? Bueno, número 1, que temas a Jehová tu Dios. Número 2, que andes en sus caminos. Número 3, que le ames. Número 4, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué pide entonces Dios de ti? Estas 4 cosas importantes. Si se las dijo al pueblo, ahora te lo dice a ti y a mí como iglesia. Que guardes sus mandamientos,
pero también que los pongas por obras. El apóstol el apóstol Santiago decía, aquellos que tenemos fe, pero no obramos, ¿podrá esa fe salvarnos? No. La fe tiene que obrar, pero no es por obras para que uno se gloríe de ellas, sino que para agradar a Dios es necesario hacer obras. Por eso es importante la fe. Nace, crece y produce. ¿Qué produce? Cambios en nuestra vida. Jesús dijo en una ocasión en Juan capítulo 15. Vamos a ver, por favor, Juan capítulo 15, versículos 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículos 5. Entonces es importante, ¿verdad?, que Dios quiere que usted y yo crezcamos para salvación. Y para ello necesitamos, número uno, ¿verdad?, estudiar la Escritura. Estudiar la Escritura. Tenemos mucho tiempo para hacerlo. Tenemos muchos días para hacerlo. Y dice el texto que leíamos de Deuteronomio 17, versículo 19, todos los días. Así como usted y yo nos alimentamos físicamente todos los días. ¿Qué pasa cuando un día usted no se alimenta? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo debemos de sentirnos cuando se nos olvida el estudio? ¿Sabe cómo nos sentimos? Débiles. Débiles. En otras palabras, vienen las pruebas y nosotros nos debilitamos porque no estamos alimentados. No sabemos cómo reaccionar. No sabemos. Es por eso que nos manda crecimiento. Y ese crecimiento es completo en todos los aspectos de nuestra vida. Porque el apóstol Pedro, nuevamente vamos a ir a la segunda carta de Pedro en el capítulo 1. En el capítulo 1, versículos 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. Vamos poco a poco ir dando a conocer, ¿verdad?, los medios que necesitamos aprender para tener una buena alimentación. Y así el crecimiento espiritual se vaya dando en nuestra vida. Necesitamos tener metas. Tener metas. Yo quiero crecer. Tener metas. Pero para crecer necesito hacerme una serie de preguntas. ¿Verdad? Y la pregunta número 1 es, ¿yo tengo a Cristo como mi máximo ejemplo? Cuando yo conozco su vida, yo sé que voy a crecer correctamente. Cuando yo trato de imitar su ejemplo, yo sé que voy a crecer correctamente. Jesús dijo, aprende de mí. El apóstol Pablo dijo, como yo de Jesucristo. Aprende de mí, dijo Jesús. Hay que poner los ojos en Jesús. Él nos va a ayudar a entender mejor nuestra nueva vida. Él nos va a ayudar a procesar nuestra nueva vida, a crecer como Él mantuvo su vida desde que vino a este mundo. Y es por eso que tengo que tomarlo a Él
como ejemplo. Número 2. Debo yo de acordarme que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ¿qué debo yo de hacer como cristiano? ¿Qué debo yo hacer como cristiano? Mire lo que dice la palabra de Dios. Aprende de mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Tenemos una fe que ha nacido. Vamos a ver cómo esta fe crece. Este estudio lo vamos a dar no sé cuántas clases, pero yo espero que usted, hermano, hermana, esté dispuesta a aprender para crecer. Porque los cambios se deben de ir mirando en su vida. Usted lo debe ver, pero también otras personas lo deben ver. Porque ese es el propósito por el cual se nos dice que debemos de crecer. Vamos a hacer una oración. Continuaremos esta clase el próximo miércoles, si Dios nos presta vida, a la misma hora. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos das la bendición de poder estudiar tu palabra. Esa palabra que nos ayuda a crecer para que mostremos y vivamos una fe que tú quieres, Padre. Esa fe que salva. Perdona nuestras faltas si no lo hemos hecho, pero queremos agradarte, queremos cuidar nuestra salvación y es por eso que necesitamos estudiar tu palabra. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.